¿Qué tal? Saludo al auditorio de Consulta. Nos encontramos en el estudio de esta casa editorial y hoy tenemos nuevamente un espacio, una plática, una charla con Agustín Bretón, quien es abanderado de Movimiento Ciudadano por el Distrito 7, con cabecera en la capital tlaxcalteca. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, muchas gracias, Adolfo, a ti y al auditorio los saludo respetuosamente. Oye, tú que andas caminando por la ciudad tlaxcalteca, ¿cómo ves el panorama? De alguna manera el sentir del ciudadano respecto a las autoridades que tenemos pues actualmente tanto en la capital como en el gobierno estatal. ¿Qué te dicen? ¿Qué te platican al respecto? Pues la realidad es que la gente se lo tiene guardadito. Cuando llegamos, en un principio no quieren abonar mucho el tema político, pero nos presentamos, nos abren las puertas y de ahí solita la ciudadanía tiene miedo, tiene temor porque les han condicionado los apoyos y eso es algo de lo que estamos en contra. Es por ello que necesitamos que la gente sepa que el programa de adultos mayores es un derecho constitucional. Hoy en día no se lo van a arrancar y que no se dejen intimidar. La realidad es que pues lo que hicieron en el pasado, la gente se ha dado cuenta que cada vez el pago ha sido más alto y los servicios más deficientes. Aquí en la capital la gente está muy molesta. Lo vimos hace unos días, fuimos al Tianguis Sabatino y donde muchos de los líderes pues nos comentaron que ni se acerquen porque no los van a dejar entrar. ¿Crees que esta elección sea un referéndum respecto al gobierno en turno, tanto el gobierno lorenista como el gobierno que dejó abandonado Jorge Corichi? Sí, pues la realidad es que ahí se van a topar con la realidad. Es la elección intermedia de este gobierno y es la elección en donde pues se darán cuenta que no es como ellos lo pensaron o como lo dijeron. La ciudadanía te lo dice y te dice que está cansada de los abusos que había en el pasado, pero que está sumamente decepcionada de los abusos del presente. Oye, ¿cuál va a ser, precisamente tocando el tema y el sentir del ciudadano, cuál va a ser el trabajo que esté destacando Agustín Bretón en el Congreso del Estado? Con sentir o con lo que nosotros vemos en la labor periodística, vemos que la corrupción como que se ha dejado de un lado y otros gobiernos cuando eran candidatos decían que lo primero que iban a llegar a hacer iba a ser erradicar la corrupción. Sí, la realidad es que tristemente no vemos que nadie haya sido castigado, ¿no? Vemos por ahí algunos casos aislados, pero lo que dijeron en el pasado no lo hacen en el presente. Nosotros le apostamos a una agenda legislativa donde la rendición de cuentas sea un eje primordial que impulsaremos, porque la gente necesita que tenga acceso a la información, que tenga una buena fiscalización y que tenga pues la transparencia adecuada, ¿no? Lo vemos. La gente tiene no ve lo que dijeron en el pasado. Entonces eso llama a la reflexión. No hay rendición de cuentas. Hoy en día, si haces una solicitud de acceso a la información pública, pues se queda ahí en un cajón. La realidad es que no hay una buena contestación de ello. Durante otras administraciones que hemos vivido, hay alcaldes que los vienen castigando, que les reprobaron las cuentas públicas públicamente, valga la redundancia, en el Congreso del Estado, en una sesión donde los ciudadanos estuvieron enterados y prometieron a algunas autoridades que los iban a castigar, que iba a haber la aplicación de la ley muy ejemplar. Y vemos que todo el mundo anda como si nada, a excepción del expresidente de Calpulalpan, que por cierto ya salió libre y ya anda muy campante. Yo creo que me imagino que va a continuar con lo que le siguen exigiendo. Sin embargo, deja mucho que desear el trabajo que viene realizando el proceso de fiscalización del propio Congreso del Estado. Sí, pues desde el nombramiento, la realidad es que pues un nombramiento a modo para la titular del Ejecutivo, desafortunadamente, no vemos que haya nunca hemos visto, se reprueban cuentas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuántas veces hemos visto cuántos ayuntamientos con las cuentas reprobadas? Y después de eso, no hay mayor. Entonces nosotros estamos planteando un parlamento abierto donde
podamos empoderar mucho el juicio político y donde no nada más se quede en una negociación en el Congreso del Estado, sino tenga responsabilidades tanto quien se robó el dinero como quien no lo acuse, porque sabemos que pues están las dos partes, quien tiene la responsabilidad de señalarlo, de demandarlo, de denunciarlo, y quien cometió el acto. Entonces, pues seremos muy enfáticos en esta legislación. Y hablando del juicio político, se ha utilizado como una herramienta como para perder de vista, o más bien taparle la vista al ciudadano, porque pareciera que se utiliza a modo. Completamente, se queda ahí en una comisión en el Congreso y de ahí no pasa, se arreglan, se ponen de acuerdo, ¿qué tienes tú por acá, yo por acá? Y lo resuelven muy fácil porque pues siguen engañándonos. ¿Y qué labor vas a hacer? ¿Cuál va a ser el trabajo que tú estarías agregándole al Congreso del Estado como legislador, pues para que esto ya no siga siendo? Te insisto mucho, traemos dentro de nuestra agenda legislativa que el juicio político tenga un procedimiento completo y un procedimiento en el cual pues sea responsable por omisión o por el acto. Ya hablando del Congreso del Estado, del trabajo que realizan los diputados, ¿qué opinión te merece cuando se creó el Fondo Moches y que se lo aplicaron al gobierno en turno, que en aquel tiempo lo representaba Marco Mena, y que de repente los diputados trataron de dar a entender que era lo mejor que estaban haciendo, cuando en realidad se volvió un tianguis, se volvió un negocio, se volvió incluso una herramienta electoral? Sí, desafortunadamente vemos que el Congreso que autorizó el Fondo Moches, como se llama o como lo conocemos, fue un Congreso que tenía la mayoría de Morena. Entonces, pues eso lo hicieron para llevarle la contra al gobernador en su momento y que ellos pudieran tener una repartición, diciendo que era para resarcir las finanzas de los ayuntamientos. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues que había legisladores abusados o abusivos que hasta agarraron bolsas de los demás legisladores para hacer un negocio particular y familiar. Entonces, pues el fondo en un inicio tenía una buena causa, que era ayudarle a los ayuntamientos con estos desequilibrios que tienen, pero pues la realidad es que fue otra. Hubo municipios donde, pues por falta de reglas de operación, porque nada más fue ahí, al ahí se va, pues tenían la facultad de un municipio pequeño de repartirlo en los demás municipios. Y entonces, pues tampoco hablamos de rendición de cuentas, hablamos de que nada más lo hicieron ahí a través de un convenio y de un billete de por medio. De un mucho. Pues por eso. ¿A favor o en contra? A favor de que se pueda analizar un fondo para poder que los municipios estén en otras condiciones. En contra de que sea político. Tiene que tener un estudio y tiene que estar muy bien diseñado para que realmente se haga para lo que fue destinado. ¿Algo más que tengas que agregar en esta entrevista que es importante que sepa el ciudadano? Pues la realidad es que vemos que nos dicen una cosa y que hacen otra. Estamos en la completa demagogia. Nosotros los invitamos a un voto razonado, a un voto en el cual sean críticos de quienes representan las otras fuerzas políticas, y vemos que la candidata oficialista pues lo único que ha hecho es ser opaca en estas declaraciones, en estos documentos periodísticos que han salido, y que ella no los ha querido enfrentar o aceptar. Como estamos en un proceso electoral, ella se esconde porque sabe que ella lo que tiene que hacer muy bien es obedecer al Ejecutivo. Dinos por qué los ciudadanos, los tlaxcaltecas del Distrito 7, ¿por qué deben de votar por ti? Porque soy un joven de aquí, un tlaxcalteca orgulloso, nato, que estudió aquí en Tlaxcala, que aquí en Tlaxcala trabaja, que aquí vive, que aquí se va a morir y que lo que genera es para los tlaxcaltecas. Es una verdadera orgullo para mí poderlos representar con este currículum y esta trayectoria,
que pues somos seres humanos, pero somos seres humanos de los buenos, de los que queremos defender nuestra tierra. Tienes el micrófono de consulta, estamos a pocos días de que se lleve a cabo la elección. Pide el voto al ciudadano, pide el respaldo a los tlaxcaltecas para que se logre el objetivo, el proyecto que vienes impulsando. Sí, yo le agradezco mucho a Movimiento Ciudadano que nos haya dado la oportunidad de participar como ciudadanos. Hoy en día estamos ante dos sucesos muy importantes. Que continúen los abusos de la actual administración a través de o con ayuda comparsa de los legisladores locales, o que tengan un candidato que los represente con voz propia y pensamiento libre. Te invito a hacer esta reflexión y a votar este 2 de junio por Agustín Bretón, tu mejor opción. Agustín Bretón, muchas gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación, de haber platicado con el auditorio y sobre todo de haber compartido el proyecto que vienes impulsando. Muchas gracias al auditorio, gracias también siempre por permitirnos platicar con todos ustedes, su servidor Adolfo Tenagua, que tenga un excelente día. Muchas gracias.